Gloria al Señor. La vida está llena de experiencias. Y las experiencias que forjamos o obtenemos todos los días pueden hacer de nosotros personas sabias, personas más inteligentes. Y es necesario detenernos en las experiencias de todos los días. Estoy convencido que un buen cristiano debe de abrir sus oídos y sus ojos espirituales para poder entender las experiencias de todos los días. En estos días tuve la oportunidad de recoger a un señor dominicano y darle el ride en Uber. Y cuando lo recogí, muy amigable, una persona bien especial. Había acabado de dejar su camión aquí en el Highway 49 y cuando lo subí al carro me dice trabajar y trabajar y solo trabajar. Parece ser que a este país solamente se viene a trabajar y a disfrutar de cosas tal vez muy mínimas. Y me quedé meditando y no me demoré mucho tiempo en contestarle. Y le dije, amigazo, si usted no está disfrutando de lo poco o de lo mucho que le llega a sus manos, no es por culpa de este país, es por culpa suya o es por culpa mía, si ese fuera mi caso. Cuando emigramos a este país, emigramos entendiendo que es un país lleno de oportunidades. Pero yo estoy convencido que las bendiciones que persiguen al cristiano lo pueden llevar de victoria en victoria o en bendición aquí, en El Salvador, en Guatemala o en Honduras. La bendición de Dios está detrás de los hombres que temen a Dios. No podemos echarle la culpa a este país. Aquel hombre decía, es que este país lo esclaviza a uno. No es el país. Usted aquí llega y se enseña a vivir o nos enseñamos a vivir en una calidad de vida, aire acondicionado, unos muebles bien bonitos, reclinables, y parece ser que ese deseo muchas veces nos lleva a comprar cosas con dinero que no es nuestro para aparentarle a personas que nos caen de pronto mal. El famoso sueño americano. Y cuando llegamos a este país, muchos llegamos con mucha necesidad y tal vez llegamos con una necesidad tan apremiante que la misma necesidad nos hace humildes. Llegamos tal vez siendo doctores, ingenieros, mecánicos en ingeniería, y tal vez nosotros por la necesidad que tenemos no despreciamos ningún trabajo, sino que arrancamos a trabajar. Pero una de las palabras más famosas cuando llega uno aquí es, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuál es la recompensa que tengo? ¿Cuál es el salario que tengo? Y esa mentalidad es una mentalidad buena, porque todo mundo tiene derecho que al trabajar reciba un salario. Es buena, pero ¿sabía usted que esa mentalidad no debe de operar en el reino de los cielos? A Dios no le podemos servir esperando una recompensa. A Dios no le podemos servir esperando que su poder se derrame a favor nuestro. Nosotros los creyentes le servimos a Dios por agradecimiento. Agradecimiento es una palabra clave. La mentalidad de este mundo se había metido en el corazón de Pedro. Debo de trabajar por una recompensa. Y Pedro, estando con Jesús, imagínense ese escenario, le hizo una pregunta tremenda a Jesús. Le dijo, maestro, ¿y nosotros y yo qué vamos a recibir por haberte servido, por haber entregado nuestra vida a ti? Y Jesús le contestó algo maravilloso. Y ese es el título de la prédica de esta mañana. Muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Por qué Jesús le expresó eso a Pedro? Acompáñeme usted en esta mañana a Mateo, capítulo 19, versículo 27
y versículo 30. Pedro, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Pedro, cuídate, porque has empezado de primero, pero por tu actitud, por tu comportamiento, por la forma en que procedes en la vida cristiana, pudieras ser el último, pudieras quedarte al final de la línea. Jesús le contesta usando una parábola muy especial. Y esa parábola tiene estas dos frases a manera de sándwich, como para que nos vamos a convencer de lo que Dios está diciendo es cierto. Acompáñeme entonces a esta cita bíblica y saltamos al versículo 30. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado, ¿cuánto? Todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En otras palabras, le estaba diciendo Jesús: Señor, dejamos las redes, dejamos de pescar, y tú nos has dado pan, 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 pan. Y no solo de pan vive el hombre. ¿Qué nos darás por seguirte? ¿Cuál es la recompensa que nos darás por seguirte? Versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Empieza la primera etapa del sándwich y luego viene la parábola de unos hombres que se quejaron siendo contratados por Dios. Déjeme decirle, todo cristiano que ha nacido de nuevo ha sido contratado por Dios y ha sido contratado para amarlo, respetarlo y obedecer sus mandamientos. Toma a Jesús y empieza con una parábola y se la dedica explícitamente a Pedro. Pedro, esta parábola es para ti y para todos los que me amen y para todos los que quieran conmigo. En la primera etapa le dice: Pedro, mucho cuidado, los primeros pueden ser postreros y los postreros pueden ser primeros. Y para entenderlo, acompáñeme usted entonces a la parábola de Mateo capítulo 20, ahí de seguido. ¿La tienen? En otras palabras, Jesús usa esta palabra para decirle a Pedro: Pedro, por andarme cobrando, vas a tener problemas. Y yo me imagino a Pedro: no, Señor, yo nada más decía, yo nada más preguntaba. Judas fue el que empezó preguntando y no que le dio miedo preguntar, pero yo me atreví a preguntarte, Jesús, en esta mañana. Acompáñame entonces a Mateo capítulo 20 y es una cita larguita para que la lea conmigo, por favor. Y léala conmigo para que se haga todavía más viva en su corazón. 1, 2 y 3. Diciendo, vamos a empezar, 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, ¿en cuánto? Diga, un denario. Vuelva a decir, un denario. ¿En cuánto convino con ellos? En un denario. Al día los envió a su viña. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea que justo. Y ellos fueron. Para que no se me pierda, a los primeros que llamó les ofreció ¿cuánto? Pero de ahí para arriba, a los que llamó les ofreció algo. No, les dijo: vengan a mi viña, trabajen en mi viña y yo les daré lo que es justo. Y allí hay una gran diferencia. Siguiente versículo. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima,
halló a otros que estaban como, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales ¿qué? Los llamó a todos. Al final de la noche, págales el jornal. Comenzando desde dónde, hasta dónde. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Llama al administrador y le dice, llama a los jornaleros y empieza a pagarles de atrás hacia adelante. Siga conmigo, versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada qué. A los que no se les ofreció denario, llegaron, trabajaron menos tiempo y a eso se les pagó un denario. Y mire lo que sucede. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir ¿qué? ¿Por qué? Porque trabajaron más. Pero también ellos recibieron cada uno ¿qué? Un denario. Aquí se puso buena la cosa. ¿No sería justo que al trabajar más reciba más y al trabajar menos reciba menos? Pues hermanos, les tengo una noticia. La justicia de Dios no es igual a la justicia de los hombres. La justicia de Dios opera de manera diferente y aterradora, porque le coloca al hombre el corazón en su lugar. No lo deja mover, no lo deja ni pensar. Le da una sola opción: obedece. Obedece. Versículo 11. Y al recibirlo, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Empezaron a murmurar. Porque una cosa es murmurar frente al dueño de la viña y otra cosa es murmurar con los obreros de la viña. Empezaron a murmurar y mire lo que sucedió. ¿Contra quién empezaron a murmurar? Contra el padre de familia, contra el que los había contratado, contra aquel que les ofreció el salario. Siga conmigo. Y al diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros. Hermanos, no olviden eso. Permítame, se lo leo con calma. Diciendo, estos postreros, los que fueron contratados sobre la hora final, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Justicia del cielo. Que hemos soportado la carga y el calor del día. Siga leyendo conmigo. 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, oiga, ese Jesús tiene un corazón precioso, ¿no? Amigo, pero si acaban de murmurar contra vos, amigo, carnal, parcerito, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, o sea, al pan y al vino. Toma lo que es tuyo. Y esta frase pega duro, porque en otras palabras le está diciendo, te contraté y te despido. Toma lo que es tuyo. Por ahí hay una historia para comprender este versículo de un hombre rico que iba mucho a la iglesia y daba dinero y daba dinero y daba dinero. Y cuando murió, se presentó delante del Señor y el Señor le dijo, bueno, usted no dio dinero, usted dio solo dinero, usted no dio su corazón. Usted tiene un lugar diferente al infierno, al cielo, ¿dónde estar? Y lo que te di, Señor, y lo que te di. Entonces dice que Dios mandó a llamar un ángel y le dijo, traigan lo que éste dio, páguenle.
y mándenlo para el infierno. Eso no está en la Biblia, pero dicen por ahí, interesante pero discutible. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este, al que trabajó 1 hora, a este postrero como a ti. Versículo siguiente. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Uy. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos, ¿qué? ¿Más poco qué? Para poder entender esta parábola, que ya usted la desmenuzó en su corazón, tenemos que abordar el primer punto de esta mañana. Dios contrató para su viña. Dios los contrató para su viña. ¿Para quién los contrató Dios? ¿A usted lo contrataron para qué? ¿Para la viña del Señor? No lo contrataron para más. Por eso la Biblia dice, tengan mucho cuidado, porque nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, despreciará a uno y querrá tener al otro. Versículo 1 y 2 de esta parábola, por favor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar ¿qué? Obreros para su viña, versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿dónde? A la viña. La Biblia nos dice que el contratista es un padre de familia. Simbólicamente hablando, ese contratista es Jesucristo. Jesucristo es el que contrata a las personas cuando las salva, cuando las redime, al haber pagado un precio en la cruz del Calvario por él, por el pecador. Cuando la persona es redimida, inmediatamente es contratada para el reino de los cielos. Por eso nadie en la iglesia que trabaja para el rey en esta viña debiera de estar desocupado, sino ocupado en la labranza de la viña del Señor. Jesús le dice a Pedro, mira, yo los contraté, me voy a ir, pero un día voy a regresar a pagar. Pedro, cuidado con lo que dices. Pedro, cuidado cómo actúas. Pedro, cuidado cómo caminas, porque los primeros pueden ser postreros y los postreros pueden ser primeros. Para entender un poquito esto, en lo que es hablando de contratos, ¿cuántos de aquí han ido a solicitar trabajo? ¿Cuántos? Levante la mano. Usted lleva su resumen, ¿cierto que sí? Y cuando usted lleva su resumen, usted lo lleva impecable, ¿cierto que sí? Y cuando usted lleva su resumen y está frente al jefe, usted va tranquilo, ¿cierto que sí? Usted va en paz, ¿cierto que sí? No, ¿cómo va usted? Nervioso. Si el jefe le dice a usted en la entrevista, quédese ahí, usted se va a quedar ahí. Si el jefe le dice, espéreme en 5 horas regreso, usted ahí, porque a usted le interesa el trabajo, ¿cierto que sí? Cuando usted presenta ese resumen, el jefe lo observa y le dice, usted es digno del trabajo, usted no es digno del trabajo. Familia, ¿qué tal que el dueño de la viña, Jesús, nos pidiera nuestro resumen? Sicario, prostituta, homosexual, lesbiana, ladrón, déjeme ir disminuyendo, mentiroso. ¿Nos contrataría el Señor? De ninguna manera. ¿Será que somos más inteligentes que Jesús? No. Nos contrató. ¿Sabe por qué? Porque nos amó. Porque pasó por alto nuestras iniquidades. Porque pasó por alto nuestras rebeliones.
nos contrató y miró en nuestro corazón un deseo grande de alabarlo y de bendecirlo. Dios sabe a quién llama. Dios sabe a quién le recibe su currículo, porque sabe que esa vida será de valor en las manos de Dios. Si trasladamos ese concepto al reino de los cielos, ¿no debiéramos de comportarnos igual cuando Dios nos contrata? Sí, Señor. Yes, sir. No, sir. Aquí estoy. Heme aquí. Envíame aquí. Para las que sea Dios, donde quiera, como sea y como quieras. Pero parece ser que la actitud del cristiano cambia. Y empieza a cambiar a manera que va madurando. Porque maduran para bien. Hay otros que maduran para mal. Y los que maduran para bien deberán de tener la actitud de una persona nueva en un empleo nuevo, sirviéndole al Señor de todo corazón, sirviéndole con un compromiso total. Porque muchos dicen: Señor, aquí estoy, llena estadios a través de mí. Permite que donde ponga las manos haya sanidad y haya liberación. Y el Señor dice: un momentico, ¿por qué no empieza con la misma actitud que cuando llegó el día con su resumen? Un momentico. Y sabe, familia, que Pedro había caído en varios errores. Nuestro famoso Pedro, porque bueno para embarrarla. Nuestro famoso Pedro, con una actitud de recompensa: bueno, ya he pagado un precio, ¿dónde está lo que me merezco? Así hay cristianos que están pidiendo lo que se merecen. Y déjeme decirle una cosa: yo mismo considero que no me merezco nada. Solo su gracia y solo su favor me hacen merecible de estar en este lugar. Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Usted está aquí? Luego dice que el Señor contrata obreros para la mies. ¿Te has fijado? No sé cómo leíste la parábola, pero Jesús, el administrador, no llamó a gente desocupada, sino gente ¿qué? Ocupada. Hay gente que dice: ¿cómo voy a la iglesia? Estoy reocupado. Pues te tengo una buena noticia. Para ti es el reino de los cielos. Para las personas trabajadoras y laboriosas. Para las personas emprendedoras. Para las personas que quieren vivir ocupados. Escúchalo bien. Esto no es para desocupados o para vagos. Y nos han querido meter los dedos a la boca. No es que la iglesia no va sino gente que pierde el tiempo. Vaya a ver si en la iglesia le van a dar de comer. Pues yo no sé en otras iglesias, pero aquí sí damos de comer. No solamente palabra física, sino también palabra espiritual. Y muchos se han ido de aquí con la salvación en su corazón. Muchos se han ido de aquí no solo chonchitos, sino llenos del Espíritu Santo, llenos del Señor. Dios nos llama desocupados. Jesús iba caminando predicando, porque Jesús no perdía el tiempo. Y una vez miró de lejos a Mateo. ¿Y dónde estaba Mateo, el discípulo? Cobrando impuestos. Un traidor a la nación. Y Jesús le dice: Mateo, levántate y sígueme. ¿Qué hacía Pedro? Pedro era ¿qué? ¿Un hombre qué? Pescador. Pedro, desde hoy no serás un pescador más, serás un pescador de hombres. ¿Qué pasó con Jacobo y Juan, hermanos? Estaban remendando redes cuando Dios los llamó. Y yo te digo esto porque eso tiene que ver mucho con el contrato que has adquirido en este mundo. Aquí, si vienes a trabajar, pero aquí también puedes venir a disfrutar de la gloria de Dios.
Esa decisión la tomas tú. Cuando tú colocas a Dios en primer lugar. Yo nunca voy a olvidar cuando llegué a Charlo, ciudad de, perdóneme la expresión, porque no quiero ir en ninguna dirección, donde abundó la esclavitud y los salarios de esclavitud. Cuando yo llegué hace 17 años, 6 y 7 pesos la hora, salarios de hambre y de esclavitud, donde usted tenía que ser obligado a trabajar un domingo porque no le daba el salario. Pero como aquí hay una palabra viva para los vivos que creen en Dios, que esta palabra, 6 días trabajarás. 6. Yo no le voy a creer a lo que dice esta ciudad, le voy a creer a lo que dice tu palabra. Máximo hasta un sábado, pero el domingo para ti. Le voy a decir una cosa, esos salarios de hambre y de esclavitud no existen para los hijos de Dios. No son verdad para los hijos de Dios. O tú lo recibes o tú lo rechazas. Y esto se llama fe en lo que sale de la boca de Dios. Porque si viniste por un contrato para hacer dinero, ese contrato te atrapará. Pero si viniste para encontrarte con Dios, Dios te contratará para la viña y te bendecirá en esta viña. Te bendecirá en esta viña. Dios nos llama desocupados. Pero muchos se ocupan en este mundo. Y se ocupan y el mundo los enferma. Yo los he visto con estos ojos que se los van a comer los gusanos. Trabajan. No, es que hay que aprovechar. Right. Es que hay tiempo de bonanza. Right. Es que es un tiempo que no se puede desperdiciar. Cierto. Pero cuando no colocas a Dios en primer lugar, entonces llegará el día en que esta columna empieza a ser así. Estas rodillas empiezan a ser así. Y lo que te ganaste, el mundo te lo empieza a cobrar. Tengo cita con el doctor. ¿Cómo te parece que me encontraron esto y esto y aquello? ¿Quién te lo cobró? ¿A quién le trabajaste? ¿Quién te lo solicitó? ¿A quién le trabajaste? Porque te olvidaste de colocar al Señor de la viña en primer lugar. Hay mucho que discutir en este punto. ¿Conoce usted? Ay, esto que me despeluca a mí. ¿Conoce usted la ofrenda famosa de Caín? Maravillosa. ¿Dónde dice la Biblia que la ofrenda de Caín era mala? En ninguna parte. Llegó Caín y trajo la ofrenda. ¿Y su ofrenda era ofrenda de qué? De la tierra. Trajo zanahoria, trajo tremenda yuca, trajo tremendos verdes. Ofrenda de la tierra y se la trajo el Señor. Esa ofrenda de la tierra representa a aquellos hombres responsables que no vienen un domingo porque tienen que responder por la familia. Mi aplauso. Esa ofrenda representa a los que no vienen a un culto de oración porque tienen que pagar al otro día el morgue si necesitan trabajar hasta tarde. Mi aplauso. Es muy loable. Es una ofrenda buena. Responder por la familia. Es que primero la familia que la iglesia. Pero la ofrenda de Caín deja de ser buena cuando se presenta la de Abel. La de Abel dice: me voy para la iglesia, adoro al Señor, le doy mi vida al Señor y después salgo a trabajar. Pongo a Dios en primer lugar. No te salió trabajo un domingo, un momentico, yo soy Abel. Yo me voy para la iglesia, adoro el nombre del Señor, recibo de Dios, soy transformado por Dios. Y enseguida me voy a trabajar. Y dice la Biblia algo muy especial. ¿Sobre cuál ofrenda cayó fuego? ¿Sobre la de Caín que era buena? ¿O sobre la de Abel que era mejor?
sobre la de Abel. ¿Sabes dónde eres bendecido? Donde te cae fuego. Cuando tú ves que tu dinero, que es poquito, empieza a ser así, fuego sobre tu ofrenda. Cuando tú ves que el tiempo tuyo es pequeño, corto, no te alcanza, empieza a caer fuego y empieza tu tiempo, fuego sobre tu ofrenda. Entonces tú escoges, o vives por la ofrenda de Abel, o vives por la de Caín. ¿Usted está aquí? Familia, esto es maravilloso. ¿Quién ha trazado el mundo y su comportamiento? ¿Quién? Dios. Mire, usted sale de aquí y Dios ya sabe cuántas veces va a respirar usted. Usted sale de aquí y usted, sin saber muchas veces para dónde va, Dios sí sabe para dónde va usted. Porque los caminos del hombre están en las manos de Dios y Él endereza sus veredas. El problema es cuando nos salimos de los caminos de Dios y nos metemos en los caminos del diablo. ¿Cómo entenderlo? Nuestro maravilloso Job. ¿Se acuerdan de Job? Un hombre maravilloso. Dice la Biblia que estaba Job como trabajando, haciendo sacrificios. Porque ese hombre sí ponía a Dios en primer lugar. Le daba miedo que sus hijos hubieran pecado y corría ante Dios y por sus hijos presentaba ofrendas. Se mantenía más ocupado espiritualmente que materialmente, siendo un hombre, el hombre más rico de su época. Y como el diablo es envidioso, ¿cuántos saben que el diablo es envidioso? Se presentó ante Dios y le dijo, ¿acaso? Porque el hombre es diplomático. ¿Acaso temerá Job a Dios de balde? Quítale lo que tiene y verás si no maldice tu nombre. Quítaselo. Y me hago esta pregunta: ¿por qué no se lo quitó el diablo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el diablo no le quitó lo que era de Job? Porque se lo había dado Dios. Y lo que Dios da, nadie lo quita. Nadie lo quita. Nadie lo quita. Por eso Satanás le pidió permiso a Job, a Dios, y le dijo: Dios, dame la oportunidad. Entonces yo me doy cuenta de algo, que hay cosas que Dios da y que hay cosas que Satanás también da. Y que esas cosas que Satanás da, hay cristianos que le llaman bendición. Y cuando se las jalan, dicen: no es una prueba. No es una prueba. Te la quitó Satanás. Porque nunca te la dio Dios, te la dio Satanás. Y esto es algo tremendo. ¿Cómo me doy cuenta yo que el trabajo que tengo me lo dio Dios? Porque el trabajo que yo tengo no me esclaviza. El trabajo que yo tengo no me aleja de mis hermanos. El trabajo que yo tengo no me aleja de servirle en la viña del Señor bajo el contrato del Señor. Usted no puede decir que su trabajo es una bendición cuando incluso usted ha salido de su familia. Sus hijos no lo ven. Sus hijos no lo ven. ¿Cómo? Por eso tú decides o que Dios te bendiga, y duele decirlo, o que Satanás te bendiga. Lo que tienes bendice a Dios. Lo que eres bendice a Dios. Lo que tienes es de Dios. ¿De quién es lo que tienes? ¿De quién es? ¿Cuál es tu prioridad? Mire, familia, cuando tenemos a Dios como prioridad, y ojalá me escuchen, les voy a decir algo: el mundo se arrodilla y nos sirve. Y sonará como duro lo que estoy diciendo.
Yo soy un hombre que me gusta mucho observar las cosas que Dios me da. Este lugar nos lo dio Dios a nosotros. Le voy a decir una cosa, en estos días Cristina me llama y me dicen, pastor, abrieron el portón, entraron varios carros a la propiedad. Yo no sabía quiénes eran, ni ella tampoco. Le tocan la puerta y dice, somos Duke Energy y venimos a limpiar de aquí la propiedad porque necesitamos que esta parte quede más limpia aquí dentro de su propiedad por esto que pasa por esta propiedad. Si usted sale de aquí, el lado izquierdo limpiecito, ¿qué hizo Dios? Puso al mundo al servicio de su iglesia. De su iglesia. De su iglesia. Y esto es algo maravilloso. Eso no tiene que pasarle solamente a la iglesia, a usted también. Le pasó a Pedro, ve a Pablo. Pablo cayó preso en el Imperio Romano. ¿Usted sabe qué es preso? Hebreo, cristiano, predicando la palabra. Cayó preso y ¿sabe qué hizo Dios? Por un año o un año y medio hizo que el Imperio Romano le pagara renta a Pablo. Y es que preso. Y cuando salía Pablo, cuando salía, ¿sabe cuántos escoltas lo acompañaban? 200 soldados. Los imperios del mundo al servicio de los cristianos. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Porque todo puede sonar como bendición. El reino de los cielos es semejante. ¿Ha escuchado usted esas palabras? Las parábolas de Jesús, maravillosas. Yo creo que Jesús sacó esas parábolas cuando pasaba y miraba, porque a mí me ha pasado, pero yo no soy Jesús. En estos días iba manejando a recoger a alguien en el Uber, cuando me arrimo al downtown, en uno de los edificios, y nunca había mirado de esas bobadas de uno. Nunca había mirado y había, ¿cómo se le llama a esos anuncios que están en forma de V? Ustedes los han visto, donde ponen una pancarta y ponen un hombre uniformado. ¿Lo han visto? Casco, chaleco, gafas, botas, vestido ¿qué? Especial. Y abajo dice, sin estas cosas, usted no puede entrar a esta construcción. Porque es una construcción ¿qué? Peligrosa. Porque están under construcción. Y me puse a pensar yo y dije, y aquí puedo sacar una parábola yo. El reino de los cielos es semejante a una iglesia que está under construction. Y allá afuera debiéramos de poner el mismo letrero, pero espiritual. Entre con el yelmo de la salvación. Entre con la coraza de la justicia. Entre con el escudo de la fe. Entre con la espada del espíritu. Entre con el calzado del apresto de la salvación. Porque allá entró under construction. Muchos se les olvida traer el yelmo de la salvación, el casco. Que la armadura de Dios es nada más y nada menos que un estilo de vida. Y muchos se les olvida ponerse el casco. Y le voy a decir una cosa, así tiran piedras. Cuando menos pensó, pero ¿de dónde? ¿Quién está tirando piedras? ¿Sabe usted por qué siente las piedras? Porque no tiene el casco puesto. Porque si tuviera el casco del yelmo de la salvación, usted tuviera puesto, usted va a cambiar las pedradas por esto. Por esto. Por esto. Es fácil. Dígame dónde usted ha visto. Usted no ha salido. Y usted ve, los hippies marchan por la marihuana, por la marihuana, pis por la marihuana. Usted ve a los policías marchando. Usted ve a la gente del común marchando. Usted nunca vio un cristiano marchando. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no necesitamos defendernos. Tenemos uno que nos defiende. Uno que nos defiende. Entonces yo me convierto
Jesús me contrata, me abre la Biblia, me pongo la armadura de Dios, me aprendo los mandamientos, amo al Señor y estoy listo para marchar como soldado. No me importa lo que diga este ni que diga aquel. No me importa lo que haga este ni lo que haga aquel. Marcho como soldado. Cinismo, compruébelo. Cinismo, compruébelo. Porque no es una aventura cristiana inventada. No es inventada. Es una vida cristiana real. Bajo el Señor. Hermanos, si para vivir o sobrevivir en el mundo nos esforzamos, ¿cuánto más debiéramos de esforzarnos para el Señor? ¿Cuántas horas trabaja usted? ¿Cuánto tiempo le dedica al trabajo? Porque los que hemos sido contratados para esta viña, trabajamos más para el Señor que para el mundo. Y si usted no está ocupado en las cosas de Dios, es porque está ocupado en las cosas del mundo. ¿Qué nos enseña esta parábola? Nos enseña a que debemos de estar ocupados en el Señor y para el Señor y en la viña del Señor. ¿Para quién trabaja usted? ¿Para quién? Venga, le hago una pregunta volvando los viejitos. ¿Cuántos se acuerdan aquí de la película ¿Qué pasó tan peliculero? O de la serie Los Ángeles de Charlie. Ah, por allá hay testimonio. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos se acuerdan de la serie de Los Ángeles de Charlie? Eran 3 mujeres, ¿se acuerdan? Y cuando salían eran contratadas ¿por quién? Por Charlie. ¿Se acuerdan? Y el problema de esa serie es que Charlie nunca se dejó ver la cara. Charlie aparecía en una videollamada, en una llamada o en un mensaje y les decía: ángeles, luchen por esto, cuiden aquello, peleen por esto, hagan esto. Y ellas bien peinaditas, bien organizadas, sabían pelear. Dios quiera que las mujeres de Dios de pacto no sean así. Tremendas. Y ellas luchaban, se hacían cascar y a lo último buscaban a Charlie. Y Charlie por ningún lado. ¿Se acuerdan? Lo mismo sucede en la iglesia. Lo mismo. Nuestro Dios no se llama Charlie, se llama Jesús. Y aunque no lo vemos, cada que le servimos a un hermano, estamos haciéndolo ver a Él en medio de la congregación. Segundo punto, llamados a cualquier hora del día. Y esta es la enseñanza central de esta parábola. Llamados a cualquier hora del día. Versículo 8, por favor, al 15. Léalo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia y diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? 16.
Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Hay un contrato entre el señor de la viña y los obreros. Le dijo a los primeros, les pagaría un denario. Un denario es el salario de un día de trabajo legal en esa época. Se pagaba por el día de trabajo cuando había mucha cosecha. ¿Sabían ustedes que en la Biblia pagar por un día es símbolo para referirse a pagar por tu vida? Por tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que mi vida es mi día de trabajo. De trabajo. Y le voy a decir una cosa, ya hasta que se acaba el día y ya viene el que paga. Pero permítame, le pregunto, ¿cuánto dura su día de trabajo? ¿60 años? ¿70 años? ¿80 años? ¿Cuánto dura su día de trabajo? Porque ese es el día en que Dios le dio para que usted le sirviera. Y en esa vida usted debe de entregarse a Él. Pero usted se dio cuenta que en la parábola a los primeros les ofreció un denario y a los segundos no. Y luego empezó a llamar a unos a las 6 de la mañana, a otros a las 9 de la mañana, a otros a las 12, a otros a las 3, a otros cuando ya terminaba el día a las 6. Y me imagino a Pedro, Señor, tú me llamaste a las 6. ¿Qué me vas a dar a mí porque me llamaste a las 6? Pedro, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Preocúpate porque si eres el primero puedes terminar de último. ¿A qué se refería Jesús? A dos llamados especiales. Uno, en tu edad, y segundo, en la dispensación de los tiempos. En la edad, por ejemplo, a muchos nos llamó Dios a temprana edad. A mí me llamó a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana me llamó. Cuando yo tenía 7 años me llamó: Oscar, eres un niño, te necesito, vas a crecer, vas a servirme, vas a estar conmigo. Y me llamó. A otros los llamó a las 9, cuando tenían 15, 20 años. A otros los llamó a las 12, cuando tenían 30 años. A otros los llamó a las 3, cuando tenían 50 años. Y a otros los llamó cuando tenían 80 años. Hay gente que le dice a uno: pero ¿por qué no conocí al Señor más temprano? Tengo 75 años. Gózate. Te llamó el Señor estando vivo. Peor fuera que te llamara estando muerto, pero a juicio. Gózate y alégrate. Te llamó el Señor. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Pedro, mira, a ti te llamé a las 6 y a ustedes les tocó el calor del sol, les tocó el circo romano, a las persecuciones, a ustedes les tocó morir por mí, pero a otros los llamé a las 9, menos difícil, un poquito más fácil. A otros los llamé en el siglo sexto y séptimo, un poquito difícil, pero no como los primeros. A otros los llamé a la hora tercera, un poquito difícil, pero más fácil. Pero a otros los llamé como a la hora sexta, como a los de Dios de pactos, con aire acondicionado, con ventilador. Y Pedro se enojó y le dijo: maestro, entonces yo tengo que recibir más, porque yo recibí las inclemencias del día, la persecución. A mí me crucificaron bocado, voy a recibir. Y le dijo Jesús: mira, Pedro, no preguntes tanto, porque los primeros pueden ser postreros. A estos de Dios de pactos, a estos que recibieron al Señor en los últimos tiempos, aunque no los persiguieron los leones, aunque no se los comieron los leones, aunque no los mataron los César, estos van a recibir el mismo pago que ustedes, porque estos me amaron como me amaron ustedes. ¿No les parece maravilloso? Yo me imagino a Pedro y a Pablo haciendo la fila en el cielo.
Y llega Jesús con las coronas. Pedro y Pablo que Jesús se va alejando de ellos. Maestro. Y Jesús empieza desde atrás hacia adelante. Y me ve a mí en la fila. Y lo veo yo a usted. Y mire la justicia de Dios. Voy a empezar a pagar de atrás. No es la misma recompensa, pero el premio se lo voy a dar también a ellos, porque ellos me amaron. ¿Usted no leyó algo en la parábola especial? ¿No lo leyó? Cuando dice que a los primeros los contrató por un denario, es que los primeros estaban contratados. Usted y yo no estuvimos contratados. A usted nos dijo el padre de familia y nos dijo el administrador Jesús, vengan, los invito. A ustedes no les prometo recompensa, pero les prometo que les pagaré lo que es justo. ¿Y qué hicimos nosotros voluntariamente? Sí, Señor, sí, Señor. Pedro pidió recompensa, yo no pedí. Pedro pidió recompensa, usted no pidió. A estos que no pidieron recompensa, a estos que con ánimo voluntario me sirvieron, a estos que se entregaron sin conocer muchas cosas, a estos les voy a dar lo mismo que les voy a dar a usted. Pero dice que los hombres obreros empezaron a ¿qué? Y me gusta mucho eso. Vaya al versículo, por favor. El capítulo 20. Versículo del 8 al 10. Llegó la noche y el administrador Jesús lo llamó a pagarles. Lea conmigo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Sigamos, por favor, 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia y diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que hemos soportado la carga y el calor del día. 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Verso siguiente. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y podemos parar allí. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Qué es la envidia? Es querer tener, escúchelo bien, querer tener lo que el otro tiene sin que tú pagues un precio. ¿Qué es la envidia? Es desear lo que tiene tu prójimo y pensar de esta manera: si no lo tiene él, si lo tiene él, lo tengo que tener yo. Lo tengo que tener yo. Y esta palabra envidia ha contaminado el corazón de los obreros. De tal manera, mis hermanos, que eso se ha vuelto en los obreros un término que no se reconoce, pero se practica. Y Jesús dice: si yo soy dueño, o sea, un momentico, si a Pedro lo llamé cuando empezó la iglesia, ¿cuál es el problema que Cristo me haya llamado a mí al final de los tiempos? Eso es problema de Dios. Y venga, le pongo un ejemplo ya para acabar. Yo lo viví en Colombia con un hermano que es muy generoso, mi segundo hermano. Uno llega a un semáforo y llega la persona manquita y pide una limosna, y mi hermano baja la ventanilla y 500 pesos.
Llega a un semáforo y está el man tirando machetes, tirando bolas, haciendo maravales. Y saca y le da 500 pesos. Un momentico, pensé yo dentro de mí. ¿No debiera de darle más al que se está ejercitando que al que está pidiendo limosna sin tener de pronto nada? Eso sería lo justo, ¿cierto que sí? Pero ¿dónde deja de ser injusto? Cuando el dueño del dinero lo decide. El dueño del dinero hace con su dinero lo que le dé la gana. ¿Qué le pasa a las mujeres? Porque son maravillosas las mujeres. Que Dios las bendiga. Compran una falda. Compran una falda. Y vamos a ponerle un precio, $300. La querían, se hicieron despelucar por ellas. Fueron y a los 8 días pasaron por otro lugar. 99,99. ¿Qué hacen las mujeres? Ay, yo la cambio. La pregunta sería, ¿qué tiene el dueño que otro lo esté vendiendo más barato? Ninguna. La ley de la justicia. La envidia, escúchalo bien, tiene este lema, no es justo. ¿Y sabes por qué tú piensas que es justo? Que es injusto. Porque tú crees que hay una justicia de parte de Dios que te defiende. Pero Dios te dice, es injusto cuando tú menosprecias a tu hermano, cuando pasas por encima de tu hermano, cuando colocas a tu hermano por debajo de lo que tú dices ser. La envidia me lleva a abusar de mi hermano. ¿Cómo vencemos la envidia? Primero, pidiéndole perdón a Dios. Y segundo, volviéndonos generosos en la viña del Señor, humildes. Se cuenta la historia de una mujer envidiosa, que le tocó vivir en un pueblo muy pobre, pero envidiosa. Envidiaba hasta lo más sencillo que tenían las personas allí. Y un día Dios le habló: eres una envidiosa, arrepiéntete. Señor, me hablaste, te pido perdón. ¿Cómo puedo corregir eso? Bueno, ya me pediste perdón, te perdono. Pero empieza a darle a los demás lo que le quitaste a los demás. Y era un pueblo muy pobre. Y ella tenía ahorros y empezó a meter en ligas $20, $10 y empezaba a dejarlos por ahí. Y un día llegó un hombre muy necesitado, más pobre. Señor, no tengo con qué comer. Señor, ayúdame. Si me das, me provees, si me sacas de esta, yo te prometo que voy a cambiar, voy a ser el mejor, voy a bendecir a las personas. Y miró para el piso y se encontró un rollito. Al otro día regresó por otro lado y se encontró otro rollito, $5, $10. Un día le cambió la vida a este hombre. Y pasó de ser un miserable a ser un gran hombre. A ser un gran hombre. Y cuando se volvió un hombre, se acordó de la promesa que hizo y volvió al pueblo donde nadie tenía nada. Y en ese pueblo montó sus más grandes compañías. Y el pueblo pasó de ser un pueblo miserable y pobre a un pueblo que gozaba de la bendición de Dios. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Todo pecador y toda persona que decide cambiar, en sus cambios siempre dejará un aroma de bendición. Siempre dejará grandes cambios donde va. Póngase de pie, mi hermano querido. Vencemos la envidia cuando consideramos que todo es de Él y para Él. Vencemos la envidia cuando nosotros sencillamente creemos que los demás valen más que nosotros. Vencemos la envidia cuando no nos fijamos
en lo que tienen los demás. Porque yo entiendo que eso es una raíz muy grande. Cuando tú ves lo que no tienes y empiezas a ver lo que tienen los demás, eso te puede producir envidia. Y tienes que hacer un switch. Concéntrate en lo que tienes y olvídate en lo que tienen los demás. Porque siempre vas a encontrar que va a haber una esposa mejor que la que tú tienes. Vas a encontrar a alguien que tiene un carro mejor que el que tú tienes. Que tienes una propiedad mejor que la que usted tiene. La envidia deformó al querubín perfecto que estaba en el cielo. Lo deformó y fue lanzado del cielo.